Gracias por continuar con nosotros. Hoy es viernes 3. Estén atentos al acontecer internacional. La situación se ha puesto algo complicada y hay una inestabilidad en las bolsas de valores internacional. Hay una situación complicada. Esta confrontación Estados Unidos-Irán comienza a complicar el año. Bienvenido Paredes. Hernán Paredes es el director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial de la República Dominicana. Él hace las estadísticas desde el Intran, ¿verdad? Así es. De los accidentes, suple esta información como insumo para definir políticas públicas en materia de seguridad vial. ¿Qué pasó en la Navidad y qué pasó en esta segunda fase del operativo Navidad Segura, Hernán? Bueno, cada año está demostrando este operativo del Centro de Operaciones de Emergencia que es cada vez más efectivo. Y los datos objetivos muestran eso. Y eso vengo a mostrar hoy aquí en este programa de Buenos Días RD. Y te traje una comparación entre las dos fases del operativo del COE correspondiente al feriado de Año Nuevo, comparando lo que sucedió en esa fecha este año con lo que sucedió el año pasado para la misma fecha. Nos referimos a la segunda fase del operativo de Año Nuevo. Así es, y tú decías que, bueno, estamos utilizando los datos para la formulación de políticas públicas para la prevención de accidentes de tránsito, y esto es importante, y hay un antes y un después en esta formulación de políticas públicas a partir de la creación del Intran en el año 2017, es el mismo año en que el Intran también entra al Centro de Operaciones de Emergencia, es el año en que se crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y desde ese mismo año para Navidad empezamos a poner a disposición del COE las estadísticas consolidadas de accidentes de tránsito que nos dicen dónde, cuándo y por qué ocurren los accidentes. Oigan bien, dónde, cuándo y por qué. El dónde es importante porque el dónde te dice dónde hay que hacer correcciones estructurales en las vías. Correcto. Por ejemplo, en Asua hay un tramo de la carretera Asua-Baní que no pasa un mes sin que no haya un accidente, pero ya está levantado. Así es. Ese espacio, se sabe ya las razones que están causando accidentes en esta zona. Así es, y en autopista como la autopista Duarte ya hemos estudiado bastante los puntos negros, esos puntos de alta concentración de fatalidades y heridos por accidentes de tránsito y para cada situación hemos propuesto la instancia correspondiente, si es obra pública, por una modificación de la infraestructura, si es señalización, lo que sea, hemos estado veamos la estadística, Hernán, proponiendo. ¿Qué pasó en este feriado de fin de año? Sí, porque yo vi una gran movilidad de la gente. Vamos a empezar con la comparación de las fases 2 de los 2 años. Fase 2 es el feriado de Año Nuevo que inició este año el 30 de diciembre a las 2 de la tarde y terminó el día 1 de enero del 2020 a las 6 de la tarde. Y tenemos que para las muertes por accidentes de tránsito en ese periodo ocurridas dentro del dispositivo desplegado hubo 7 muertes. Menos que las 10 muertes dentro del dispositivo que hubo el año pasado. Eso es una reducción de un 30% y esto es importante. Y vamos a ver en otra gráfica posterior cómo, aunque aumentaron un poco los accidentes de tránsito, las muertes por estos fueron menores y los afectados por estos fueron menores. O sea, estamos hablando de que motociclistas, vea la gráfica anterior, por favor, los motociclistas fueron el año 2018 9, esta vez fueron 6 los muertos. Hay una reducción. Y por atropellamiento 1, no hay un muerto por vehículos de carga ni automóviles. Solo 6 muertos en motocicleta y 1 por atropellamiento. Así es, lamentablemente siguen siendo las motocicletas las protagonistas, pero hay una reducción comparando las dos fases del feriado de Año Nuevo de 2018 con 2019. Alabado el nombre de Dios. En la siguiente gráfica podemos ver, como te decía, que aunque aumentaron para esta segunda fase del feriado de Año Nuevo, aumentaron los accidentes registrados dentro del dispositivo. Este año se registraron 100 accidentes dentro del dispositivo en el feriado de Año Nuevo y el año pasado solo fueron 47. Hay un aumento ahí de un 112%, 112.8. Exacto. Pero a pesar de esto hubo una reducción de las fatalidades. Eso no está estamos diciendo... hablando que los accidentes registrados fueron 100
y los fallecidos por tránsito fueron 7. Exacto. Este año. Y el año anterior fueron 47 y 10. Exacto. A pesar de que hubo un aumento en los accidentes, los incidentes registrados, hubo una reducción de las fatalidades dentro del dispositivo. Exacto. Miren ese número, que es el tercero. Los afectados fueron este año 146. Exacto. Y el año pasado fueron 681. Ahí hay una reducción de heridos por accidentes de tránsito de un 78.6%. Entonces, esto es importante porque, aunque aumentan los accidentes, los incidentes registrados, hay una reducción sustancial de heridos y muertos. Entonces, el operativo está funcionando. Los accidentes te pueden aumentar hasta por el flujo de desplazamiento, que este año fue mayor. La directora ejecutiva del Intran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, en rueda de prensa del COE, estimó que más de 4 millones de personas se desplazaron en estas Navidades. O sea que a pesar... Creo que por ahí anda el número. A pesar de que aumenta este flujo de desplazamiento y los accidentes registrados, la fatalidad y heridos se reducen. En la siguiente gráfica podemos ver lo que sucede por un lado en calles y avenidas y por el otro lado los accidentes en autopistas y carreteras. Tenemos que para este año aumentaron los accidentes en calles y avenidas. Tenemos 63 registrados para este feriado de Año Nuevo que culminó recientemente y el año pasado fueron menos, fueron 28. Ahí hay un aumento de 125% de los accidentes registrados en calle y avenida en el feriado de Año Nuevo. O sea que hubo más accidentes este año en las partes urbanas que en las carreteras. Así es, y en el renglón siguiente de la misma gráfica tenemos que los accidentes en autopista y carretera, este año fueron, en el feriado de Año Nuevo de este año fueron 37 y el año pasado fueron menos 19. Hay un aumento entonces en comparación con el año pasado de un 94%. Sí, que es el número que se refleja del aumento de los accidentes ocurridos en la página anterior. Y como tú decías, están ocurriendo más accidentes en calles y avenidas que en autopistas y carreteras. Esto es porque los mayores esfuerzos que se hacen desde las instituciones que integramos el centro el operativo no es en las ciudades. Es en carretera. El operativo es en la... Así es. Sin embargo, los datos nos están diciendo que para próximos operativos tenemos que, de alguna manera, poner más fuerza en lo que está ocurriendo en la zona urbana, en la zona metropolitana, ya que están ocurriendo mayor número de incidentes o de accidentes de tránsito. Entonces, ahora quisiera que pasáramos, aquí comparamos la fase 2 de los 2 años. O sea, solamente el operativo del día del feriado 31 y 1 de enero. Y vamos a entrar ahora a ver la sumatoria de lo que aconteció en el feriado de Navidad, más el feriado de 1 de enero, versus lo que pasó el año anterior en ambas fechas. Así es, y cuando consolidamos estos dos feriados y lo comparamos con los dos feriados similares del año pasado, vemos lo mismo. Hay una reducción de las muertes por accidentes de tránsito ocurridas dentro del dispositivo, que fueron 16 este año en el consolidado de ambas fases. Y al comparar con el año pasado de las dos fases, tenemos que fueron 19, mayor. Aquí hay una reducción de un 15.8% de las fatalidades ocurridas dentro del dispositivo. Es importante también decir que el COE da las muertes que ocurrieron fuera del dispositivo, que este año fueron 22 en total, las ocurridas dentro, las 16 ocurridas dentro, más 6 muertes ocurridas fuera son 22. Y cuando tú comparas también con el total de las muertes por accidentes de tránsito del año pasado, que fueron 23, hay una muerte menos, es decir, hay una reducción ahí, también de las muertes totales. Entonces, en el consolidado también podemos ver que 12 de estas muertes fueron por motocicleta, sigue siendo, como decía, el protagonista de la fatalidad es la motocicleta, lamentablemente, pero hay una reducción respecto del año pasado, porque este año, cuando consolidamos ambas fases, 12 muertes son de usuarios de motocicleta dentro del operativo y el año pasado fueron 18, es decir, hubo una reducción de la muerte por motocicleta de un 33.3%. Hubo una muerte este año en vehículos livianos, el año pasado no hubo muerte por este tipo de vehículos. Las muertes por vehículos pesados se mantienen por segundo año consecutivo en cero. Y las muertes por las muertes por atropellamiento aumentaron un 200%, pasando de una el año pasado a 3
este año. Cuando pasamos a la siguiente gráfica de este comparativo consolidado de ambas fases del operativo del COE, feriado Navidad y feriado Año Nuevo, y la comparamos con el mismo periodo del año pasado, tenemos que los accidentes registrados, como decíamos, aumentaron. Este año fueron 195 incidentes o accidentes registrados dentro del dispositivo, y el año pasado fueron solo 152. Aquí hay un aumento de un 28% cuando consolidamos ambas fases. Sin embargo, como dijimos anteriormente, hubo una reducción de las fatalidades, y cuando vemos los afectados por accidentes de tránsito, vemos que pasamos de 1.196 accidentes, afectados por accidentes registrados el año pasado, 2018, a solo 271. Esto es la sumatoria de los dos periodos, ¿eh? De ambas fases. El feriado del 24 y el feriado del día primero. Así es. En el año pasado, afectados 1.196. Y este año solo 271. Creo una que reducción. Creo que nuestra sociedad ha estado cambiando. Así es, así ha es. estado cambiando. Hay una reducción ahí de un 77%. Y los medios recogieron cómo estaban las emergencias de muchos hospitales vacías. Sí, vacías. Y esto quiere decir también Se quedaron con los productos comprados, porque la realidad es que Salud Pública suplió a los hospitales como si fuéramos a una guerra. O sea, prepararon los hospitales para una guerra, para que llegaran los heridos. Y se resultó que se han quedado con los productos en almacén. Muy bien. Así es, y hay que decir, por ejemplo, antes de que acogiéramos o implementáramos en el país lo que denominamos Pacto por la Vida, que hace un llamado a la ciudadanía a disfrutar con prudencia, a que nosotros mismos, como dice el general Juan Manuel Méndez, el director del COE, nadie puede cuidarte más que tú mismo. Desde que empezamos a hacer o a implementar esa campaña de Pacto por la Vida, los afectados por accidentes de tránsito pasaron de ser más de 1.000 a ser solo unos 100, como estamos viendo en operativos posteriores al año 2017, 2018 y ahora el que acaba de concluir 2019. Y los medios de comunicación también, comunicadores como tú, programas como este, también han hecho ese llamado constantemente a hacer ese Pacto por la Vida, por lo cual ha sido exitoso y lo estamos viendo como lo dicen los datos estadísticos. Y la última gráfica que quiero mostrar de este comparativo de ambas fases del COE, de este año y del año pasado, es lo que ocurre en calles y avenidas, como hicimos con la segunda fase. La sumatoria de las dos fases. Exactamente, y tenemos que este año ocurrieron en calles y avenidas 116 accidentes dentro del dispositivo, que al compararlo con el año pasado, que fueron 90, solo 90, vemos que hubo un aumento de un 28.9%, y cuando vemos en el renglón de autopistas y carreteras, lo mismo, hay un aumento. Este año fueron 79 accidentes registrados en autopistas y carreteras contra 62 de los mismos feriados. Solo que menos catastrófico que en los periodos anteriores. Aumenta la cantidad de accidentes, probablemente por el aumento en el flujo de desplazamientos, pero se mantienen en reducción tanto las muertes por accidentes de tránsito como los heridos por estos. Es decir, está funcionando el operativo y esto es importante. Hernán, en conclusión sobre este particular, ¿se ha cumplido el propósito, la meta presidencial de reducir las muertes en República Dominicana fruto de colisiones, choques, accidentes? Porque aquí uno no sabe cuándo es un accidente, porque aquí hay gente que sale a la calle y no es por accidente que choca. Salen a chocar. Lo cierto la suerte es que no choquen. Lo cierto es que nos encaminamos a cumplir con esa meta de nuestro Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que establecía que entre 2017 y 2020 reduzcamos un 30% las fatalidades producidas por el tránsito. Sin embargo, hay que entender lo siguiente. Empezamos con este trabajo, este plan empezó a ejecutarse en el año 2017, el mismo año en que se aprueba la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. En julio de ese mismo año 2017 se pone en operación el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y en octubre de ese año se crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que me toca el honor de
de dirigir. Y ya ese mismo año empieza a reflejarse las fatalidades anuales por accidentes de tránsito, una reducción de un 10%. Sin embargo, irónicamente, organismos como la Organización Mundial de la Salud dice que cuando los países trabajan en la mejora de la calidad de sus datos estadísticos, se reflejan aumentos. ¿Por qué? Porque se disminuye el subregistro de accidentes de tránsito. Es decir, incidentes que antes no se registraban, ahora se están registrando. Por lo tanto, y te recuerdo que hemos publicado el Consolidado Nacional, hasta ahora el Consolidado Nacional del 2017, donde está esa reducción de un 10%, y próximamente vamos a publicar el Consolidado 2018, porque siempre los países publicamos al año siguiente el Consolidado del año anterior. Vamos a publicar ahora el año 2018, pero estamos preparados también para que las fatalidades suban un poco, precisamente porque estamos mejorando la calidad de los datos. Estamos trabajando con instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para darle talleres a los médicos legistas para que registren mejor los datos. No solo son incidentes que no se registraban antes, sino también incidentes que son mal registrados, ahora se están registrando mejor. Así que estamos preparados para que nos suban un poco las fatalidades, pero sabemos que cuando trabajemos el Consolidado 2019 y cuando consolidemos este año 2020, que es el año de finalización de este Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Sí, que tuvo un periodo de 3 años, ¿verdad? Exacto, pero estamos consolidando cosas importantes este año, como por ejemplo la inspección técnica vehicular, que ya se lanzó el proceso de licitación. Estamos también licitando 3 nuevos corredores: Avenida Abraham Lincoln, Domingo Sabio, Avenida Ecológica. Yo estoy loco por ver la plena aplicación de la ley de tránsito. Por ejemplo, ¿cómo vamos a sacar de circulación todos los vehículos que la ley ya dice que están fuera de uso? Por ejemplo, en la actualidad, todo vehículo que esté por debajo del año 2005 están fuera de... Hay que sacarlo de la calle. Dice la ley que un vehículo privado de 15 años... En realidad hay que separar lo que son, por ejemplo, vehículos de transporte público de pasajeros, que ahí sí se impone digamos, una vida útil rígida, claro, para su utilización para transportar personas. Ahora, los vehículos de uso privado, en países como Costa Rica, tú vas a los grandes centros de inspección técnica vehicular y tú ves vehículos de más de 20 años que están impecables y pasan su revisión de inspección técnica vehicular. En Cuba los carros del año 50 están impecables también. Porque lo que busca la inspección técnica vehicular para los vehículos privados es que no importa el año de tu vehículo, esté en condiciones para circular con seguridad. Ahora sí, en el transporte público de pasajeros sí hay un límite. Ahora hay una parte importante de los vehículos que están en la calle haciendo servicio de transporte público que deben estar ya en un museo. Claro, claro, y para eso el Intran está implementando un plan de reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros que incluye la chatarrización de esos vehículos. No es solo sacarlo del servicio, es destruirlos. Destruirlos para que no puedan seguir siendo utilizados. Sí, porque lo sacan de aquí y lo mandan para Cotuí. Así es. Entonces estamos consolidando todo eso para el año 2020, estamos cambiando los procesos para la adquisición de licencia de conducir, que como tú sabes no es un derecho adquirido, sino un privilegio, y tenemos un reglamento. La gente está confundida con ese tema, ¿eh? La gente cree que es obligado, que hay que darle una licencia de conducir. No, usted se gana el derecho de tener una licencia. Claro, así es. Eso no es un derecho. Usted tiene que demostrar primero que tiene los conocimientos técnicos y habilidades y destrezas para conducir un vehículo de motor, pero también con su comportamiento en la vía tiene que demostrar que merece ese privilegio de la licencia de conducir. Están cambiando las cosas en República Dominicana. Gracias, Hernán. Encantado. Lo saqué de la cama temprano hoy para que nos apoyara en este escenario en el día de hoy mientras Pedro sigue vagueando, porque los viernes es que él debe estar aquí trabajando, ¿verdad? Bien. Señores, vamos a la pausa, regresamos con nuestra amiga admirada Virginia. Vamos a la pausa.